Mis hermanos, hay algo que yo quiero preguntar, sin necesidad de que me responda. Pero, ¿usted alguna vez ha perdido algo? Personalmente yo he perdido muchas cosas. Y la verdad es que yo a veces pierdo cosas porque soy un poco desordenado, tengo que admitirlo. ¿Ok? Mi esposa ahí... ¿Sí? Ok. Yo pensé que decir que no, pero sí. La verdad es que soy un poco desordenado. Nosotros generalmente tenemos la costumbre de que cuando perdemos algo comenzamos a buscar desesperadamente. A mí me pasó que hay veces que pierdo cosas y comienzo a buscar en el vehículo y muchas veces casi desarmo el auto para poder encontrar eso que se me perdió. O muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que a veces estamos buscando algo en casa y saca el cajón, vuelve a meter el cajón, busca debajo de la cama, busca debajo de los muebles y cuando usted está como un poco complicado, viene el consejo de quien está a su lado, en este caso es de mi esposa, y me dice, ¿te acuerdas la última vez donde estuviste? Y uno empieza a pensar, no me acuerdo mucho, pero creo que estuve por aquí. Y va para allá a buscar y no lo encuentra. Y después, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que también le dice, ¿te acuerdas la última ropa que te pusiste? Yo creo que eso a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y uno va a buscar la ropa donde la que última vez se puso, buscando lo que había perdido, y lo peor es que a veces uno no lo encuentra. Pues bueno, a veces pasan esas situaciones. Hace un tiempo atrás a mí me pasó una situación muy similar. Perdí mi billetera. Y si hay algo que fome en la vida, hermano, terrenal obviamente, es perder la billetera. Especialmente cuando tiene su carnet de identidad, tiene sus tarjetas de crédito, débito. Y para los que manejamos, peor aún. Y yo aparte tengo un carnet que es un carnet de electricista. O sea, ya mucho peor. Y usted sabe que hacer filas ya es complicado y en este tiempo mucho peor. Bueno, pasa que a mí se me había perdido mi billetera y estuve buscándola por cielo, mar y tierra. Y como le estaba comentando que casi desarmo el auto una vez para buscar algo, me pasó esa situación que casi desarmo el auto buscando mi billetera, desarmé el closet, desarmé mi ropa, buscaba. Y hay veces que tenemos, no sé si le ha pasado, pero hay veces que cuando perdemos algo, vamos al cajón, y después como que pasa media hora, habré buscado bien en el cajón, y como que uno vuelve al cajón, no sé por qué, pero pasa. Y hay veces raro porque como que uno lo encuentra, pero son cosas que a veces suceden. Bueno, el tema es que a mí se me había perdido mi billetera con mis documentos, y no es para la risa, sí, es para la risa. Y se me habían perdido todos los documentos, y la verdad es que cuando pasa eso uno se estresa y se empieza a enojar, y bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Hermano, 3 días estuve buscando mi billetera. 3 días buscando mi billetera. Y cuando ya dije, ya, no importa, tendré que el próximo día nomás ir a sacar todos los documentos, haciéndome el ánimo, es como una palabra muy normal que hablamos de hacernos el ánimo. Apareció la billetera. ¿Y adivina dónde estaba? No. El vehículo, no sé si usted sabe que tiene un limpiaparabrisas, ¿cierto? Bueno, todos los vehículos lo tienen. Tiene un espacio que es como un plástico negro donde están los parabrisas. Y me va a creer que mi billetera, que era negra, bien oscura, estaba en ese espacio. Y durante 3 días estuvo en ese espacio. ¿Y sabe lo más increíble? Que el auto lo usó mi esposa para ir a un cumpleaños, yo lo usé para ir a trabajar, el auto estuvo en el centro, creo que también había venido a la iglesia, no sé, anduve por aquí, por allá. ¿Y dónde apareció? Y cuando apareció, no recuerdo si estaba con mi esposa o no. No, te conté algo, ¿cierto? Sí, le conté y le dije, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, encontré la billetera. ¿Pero dónde? Aquí. Oh, no, a ti el Señor te debe amar mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y yo dije, sí, el Señor realmente me ama, porque no es primera vez que me pasa algo. Y bueno, el tema es que encontré mis documentos y cuando uno encuentra sus documentos, como que te vuelve un pedacito del alma al cuerpo, así como que, oh, me puedo morir tranquilo. No es algo así, pero sí es como una situación como que uno dice, ya, bueno, ok. Y lo primero que uno dice, como hijo de Dios, gracias Señor, alabado sea tu nombre. Amén. Amén, ¿cierto? Muchas veces Dios nos habla a través de experiencias que tenemos en nuestra vida. Y mientras preparaba la palabra, comencé a pensar y a reflexionar en esta situación que me había pasado. Yo podría decir, hablar de lo bueno que es Dios. Pero sin embargo yo decía, Señor, yo creo que tú tienes algo más personalmente y para mí
en relación a lo que sucedió. Creo que hay algo más. Y sabe que lo que me habló Dios con respecto a esta situación a la cual había vivido, que tiene que ver con la búsqueda de Dios. Porque sabe que cuando yo comencé a buscar mi billetera, la buscaba con tantas ganas, la buscaba con tanta ansia, que yo decía, tiene que aparecer, tiene que aparecer. Bueno, doy gracias a Dios de que la billetera apareció. Pero claro, como digo, esto me hizo reflexionar en lo que es la búsqueda de Dios. Que muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero no lo buscamos con tanta fuerza, no lo buscamos con tanta pasión, no lo buscamos con tanto ánimo. Ahora, cuando yo necesitaba recuperar mis documentos, mi billetera, también pensaba lo siguiente: ¿por qué yo necesito mis documentos? ¿Por qué yo necesito eso que estaba buscando? Y es simplemente y efectivamente porque yo tenía una necesidad de aquello. Por ende, ¿qué significa? Que nosotros muchas veces tenemos que buscar a Dios porque tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad absoluta de Dios. Amén. Y hay algo que también me llamó la atención con respecto a esto. Bueno, comentaron y se reían de lo que me había pasado porque era un poco desordenado. Efectivamente soy desordenado. A veces me pasa que estoy en casa y le digo, amor, ¿has visto esto? Sí, está aquí. Y como de 9 de cada 10 veces ella sabe dónde está lo que yo necesito. Pero a veces cuando ella me pregunta a mí, amor, ¿viste esto? No, la verdad es que no. Pucha, tú nunca sabes nada. Y es verdad. Y cuando sé dónde hay algo, como que se sorprenden y sus ojitos brillan porque dicen, no lo puedo creer. A veces pasa eso. Pero, en fin, estoy hablando de que cuando nosotros buscamos algo, lo buscamos porque tenemos una necesidad de aquello. Entonces aquí pasa con Dios exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque estamos necesitados de Dios. ¿Sabe qué? Usted sabe que hay personas que a veces buscan a Dios por una necesidad, a veces puntual. Y aquí es donde yo quiero hacer una diferencia entre buscar a Dios por una necesidad, a diferencia de buscar a Dios por la necesidad. ¿Qué significa algo? O sea, ¿qué significa esto? Por lo que estoy diciendo. Que a veces buscamos a Dios porque puede ser por algo puntual. Específicamente yo le voy a dar un testimonio que yo busqué a Dios por algo puntual en alguna vez en mi vida. Y eso tenía que ver con una enfermedad que tuvo mi madre. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a confiar en ti. Yo voy a darte una oportunidad en relación porque a mí me han dicho que tú eres milagroso, que tú sanas, y voy a creer. Esta vez voy a creer. Y comencé a buscar a Dios por una necesidad, y esa necesidad tenía que ver con que Dios sanara a mi madre. Pero ¿sabe lo que pasó después? Que Dios sanó a mi madre. Bendito sea el Señor. Amén. Pero después yo no me quedé por una necesidad con Él. Yo me quedé por la necesidad. No por una necesidad, sino por la necesidad de tener que vivir con Dios. Amén. De que Dios sea parte de mi vida. Amén. Ahora, yo sé que muchas veces, hay veces que nosotros decimos, hay hermanos, hay personas que buscan a Dios por cosas puntuales, pero ¿sabe qué? Nosotros no somos nadie muchas veces para poder criticar eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuando esa persona buscó a Dios por algo puntual y esa persona se quedó, y esa persona perseveró. Amén. Amén. Mire, quiero que por favor mi hermano me pueda acompañar a Lucas 17, 19, hasta el 19. 17, perdón, capítulo 17, del versículo del 11 al 19. 10 leprosos son limpiados, tiene como título. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús,
¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Esta palabra suele resumir algo que muchas veces nos pasa a nosotros, o que muchas veces nosotros podemos ver. Que hay personas que van donde Jesús, van donde el Señor, en busca de algo, de una necesidad, en busca de algo puntual, y Jesús obra en estas personas. Esas personas tienen su milagro, y muchas veces pueden permanecer un tiempo, pero después se van. Pero si nosotros nos damos cuenta, Jesús hace un énfasis especial en aquel que se quedó, porque dijo que éste volvió, ¿y qué fue lo que hizo? Dio gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que aquel hombre primero llamó al maestro, y los 10 lo llamaron maestro, pero este hombre fue donde Jesús, este hombre fue sanado por algo, porque necesitaba un milagro, necesitaba algo puntual, tenía una necesidad, pero ¿sabe qué? Después de esto, ese hombre ya no tenía una necesidad o algo puntual, este hombre tenía la necesidad de ir y adorar a Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Amén. Qué bueno. Entonces, muchas veces esta situación pasa. Muchas veces esta situación es algo que suele suceder. Mi hermano, quiero que por favor me pueda acompañar al libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 27. Y la palabra del Señor dice así: los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Haciendo un pequeño resumen de esta palabra, Jesús está hablando efectivamente acerca de 2, por ejemplo, podríamos decir 2 viviendas, 2 propiedades, 2 edificaciones, las cuales efectivamente una, cuando fue edificada sobre una roca, sobre algo sólido, y la otra fue edificada sobre la arena. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que hubo un momento en que vino la lluvia, vino la fuerza del río, y vinieron los fuertes vientos, y una permaneció, y la otra cayó, y dice que fue grande su ruina. Yo pensaba hoy día en lo que la palabra de Dios dice con respecto a la lluvia, a los ríos y a los vientos. Hay veces que llueve fuerte, ¿cierto? Y yo recuerdo que mi mamá siempre decía, como que están tirando la lluvia con balde, está lloviendo fuerte, pareciera ser que el cielo se va a caer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La verdad es que nosotros tenemos que entender que cuando la palabra dice que viene una fuerte lluvia, cuando habla acerca de la lluvia, tenemos que pensar en esas lluvias que son casi diluvios. Usted no sé si ha visto las noticias que hay lugares donde llueve y realmente es terrible. Realmente es fuerte. Recuerdo que un tiempo, una vez estuvo lloviendo mucho en Italia y fue increíble cómo casas estaban casi sumergidas por la lluvia que había, y no paraba de llover. Hoy hablando de eso, ojalá es que el Señor haga llover harto, porque estamos complicados con el tema de la sequía, pero sabemos que el Señor dará lo suyo en su tiempo. Amén. Amén. Y también cuando la palabra habla acerca
acerca de los ríos. Nosotros tenemos que pensar no como ese río que a veces uno dice, uy, que está fuerte la corriente, y como que vienen unos palitos y como que se llegan los palitos. ¿Has visto eso? Yo personalmente he visto sí que hay como unos ríos o lagos a veces que hay como unos palitos o una hojita y como dice, uy, está fuerte la corriente, no se puede ni siquiera nadar. Y como que ustedes que sepan, no, aquí estamos hablando de algo que tenemos que considerar que es fuerte. Por ejemplo, como esas imágenes cuando fue el tsunami en Japón, ¿se acuerdan? Que fue realmente, era terrorífico ver cómo el agua arrasaba con todo a su paso. Y aquí pasa exactamente lo mismo con el viento. Hoy día hubo un poquito de viento y uno dijo, oye, igual está fuerte el viento. Pero nosotros tenemos que pensar en ese viento fuerte, ese viento huracanado. Usted sabe que el viento se selecciona por categorías. Si no me equivoco, el viento más fuerte, creo, o el huracán, creo que es categoría 5. No sé si es categoría 6. Algún día podrá llegar, esperemos que no. Pero creo que está seleccionado en categorías. O sea, estamos hablando de que lluvia fuerte, un viento fuerte y un desborde tremendo. Bueno, mi hermano, estábamos hablando al principio acerca de la necesidad de buscar a Dios. Amén. Amén, amén. Nosotros tenemos la necesidad de buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque una vez que comenzamos a buscar a Dios, significa que nosotros empezamos a edificar nuestra vida. Y si se da cuenta, esta palabra habla acerca de la edificación. ¿Y qué significa? Que cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de ayuno, a través de alabanza, adoración, a través de incluso dentro de la misma comunión como hermanos, buscándolo de una y de mil maneras, buscando a Dios, lo que nosotros vamos haciendo a nuestra edificación es como ir colocándole ladrillos, porque vamos fortaleciendo la edificación. Pero esa edificación, usted sabe que cuando la palabra dice que hay una que es la roca, nuestra edificación principalmente tiene que ser siempre Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Nuestra edificación tiene que ser cristocéntrica, siempre en todo tiene que estar Jesús. Ahora me llama la atención porque la palabra dice, bueno, hay una edificación que efectivamente se está haciendo, pero esta edificación tiene que ver con personas que edifican su vida como cristianos, pero sobre la arena. ¿Y qué puede ser la arena? Existen lugares, iglesias, donde muchas personas permanecen por las actividades que se hacen, por las reuniones, muchas veces cosas que son superficiales, que no tienen una mayor relevancia en nuestra verdadera y profunda comunión que podemos tener con el Señor. Entonces, cuando nosotros podemos comenzar a asistir a la iglesia o comenzamos a buscar una relación con el Señor a través de ciertas cosas que no tienen que ver con su palabra y con los tiempos de oración, finalmente lo que estamos haciendo, estamos edificando sobre la arena. Los tiempos de la lluvia, los tiempos de los ríos, los tiempos de los fuertes vientos, con mucho temor y con respeto al Señor, le voy a decir esto, estamos viviendo en esos tiempos. Teniendo la posibilidad, mis hermanos, otros hermanos, de poder conectarse, de poder buscar la palabra, de incluso cuando hubieron tiempos que se levantaron la cuarentena, porque lo que estamos viendo el día de hoy, a pesar de que somos 10, es una verdadera bendición. Amén. Es una bendición. Sí, Señor. Y yo espero que obviamente todo esto pase y volvamos a estar todos reunidos, todos juntos, sin mascarillas, sin nada que nos limite. Pero tenemos que ser agradecidos de Dios de lo que nos está dando ahora, de la posibilidad que nos está entregando. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Que ahora incluso teniendo la posibilidad de poder conectarnos, teniendo la posibilidad de, cuando se levantó la cuarentena, de poder, en cierta fase, obviamente estoy hablando de poder estar en este lugar, muchos no han asistido. Y tampoco lo estoy generalizando solamente como nuestra iglesia, sino estoy hablando en general también en la iglesia del Señor, porque tengo testimonio de amigos, de hermanos que me han dicho que muchos de sus hermanos o personas de la congregación dejaron
de escuchar palabras, dejaron de tener comunicación con el pastor, dejaron de comunicarse con sus hermanos. Porque en este tiempo lo que estamos viviendo es el tiempo, como lo vuelvo a repetir, es el tiempo de la lluvia, es el tiempo de los ríos desbordados y es el tiempo de los fuertes vientos. Porque vinieron esos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, y solamente algunos están permaneciendo. Y aquellos que están permaneciendo, tengo la certeza de porque comenzaron a edificar su vida sobre la roca que es Cristo. Amén. Y a veces puede sonar un poco crudo, puede sonar un poco fuerte, pero realmente es una realidad, porque la palabra está expresando que van a venir esos momentos y efectivamente algunos se mantuvieron en pie y otros simplemente ya no están. Tenemos la necesidad, vuelvo a repetir, la necesidad de buscar a Dios constantemente para poder ir edificando nuestras vidas, ir edificando lo que se expresa que es como una habitación, como una casa. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros como hijos de Dios jamás terminamos de edificarnos, jamás terminamos de edificar. Yo no sé si usted conoce a alguien, o puede ser su propio caso, que a veces usted hace remodelaciones en su casa, como que pasan 3 años y como que le aburrió el color de las paredes. Oye, me aburrió el color amarillo, pintémoslo blanco, lo pintamos blanco. La tele se hizo chica, ya compramos otra tele. Bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, los sillones ya están viejitos, podemos cambiarlos. Oye, ¿y si cambiamos la cerámica del baño y arreglamos el baño? Algo muy normal, algo muy cotidiano. Pero eso es algo que es muy cotidiano. También se refleja en lo que tiene que ser nuestra vida como cristianos, porque puede ser un momento en que digamos, yo estoy listo ya, yo soy predicador, soy baterista, estoy encargado de un grupo de jóvenes, las tengo todas, ya estoy listo, no necesito más del Señor, cosas puntuales, no, eso está mal. Yo toda mi vida tengo que seguir edificando mi casa, que tiene que ver con mi espíritu. Cada vez tengo que ir edificándolo y cada vez tengo que ir buscando al Señor, porque cada vez que nosotros buscamos al Señor, estamos edificando sobre la roca. Amén. Y tenemos que buscar a Dios de corazón. Y otra cosa que también es importante, buscarlo correctamente. La palabra nos muestra de que Dios le gusta que nosotros podamos hacer las cosas a su manera y no a la pinta nuestra. Porque yo sé que todos los que estamos acá en algún momento han escuchado, yo busco a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios a mi pinta. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo. Pero no, hay un diseño que Dios nos ha entregado incluso para buscarlo. Yo creo que esto lo dije una vez en una prédica, hermano. Si Noé hubiese hecho el arca 1 centímetro menos de lo que Dios estipuló, el arca se hunde con los animalitos. Amén. Porque había un diseño de parte de Dios. También con el tema del transporte del arca, del pacto, ¿se acuerdan? Que hubo un momento en que David quiso transportar el arca a su manera, porque vio que a lo mejor era más práctico, pero se equivocó. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Que alguien murió. Entonces, por eso le digo, mi hermano, nosotros tenemos que buscar a Dios, uno, de la manera correcta, buscarlo de corazón, buscarlo en verdad, porque sabemos que tenemos una necesidad constante de Él. Amén. Amén. Mi hermano, quiero leer este versículo que me gusta mucho, que está en Apocalipsis 3:20, muy conocido.
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La primera vez que yo leí este versículo, lo leí en un librito de Luis Palau, que era un libro que mostraba cómo evangelizar. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia que uno le va dando el buscar a Dios, este es un versículo que realmente a veces se malutiliza en el hecho de evangelizar con este versículo. Porque sabe que este es un versículo, esta palabra, ¿sabe a quién está dirigida? Esta palabra está dirigida a la iglesia. Lo voy a leer nuevamente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una palabra que está dirigida a la iglesia, mi hermano. ¿Y por qué lo quiero decir esto? Porque yo comencé hablando de que muchas veces algunos buscan a Dios por una necesidad, pero efectivamente otros se quedan por la necesidad, pero también tenemos que saber de que algunos no perseveran en el tiempo. Y sabemos que algunos se alejan. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo le voy a decir algo. En el Dios que yo creo, es el Dios de oportunidades. Amén. Es el Dios que si nosotros fallamos, podemos ir donde Él, humillados de corazón, y decirle, Padre, perdóname, y Él nos perdona. Amén. Yo lo que estoy diciendo al principio, mi hermano, cuando hablé acerca de la necesidad, jamás voy a juzgar a nadie, porque a lo mejor se pudo haber apartado del camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en un Dios poderoso, en un Dios real, en un Dios vivo, que hace el llamado constantemente. Incluso como usted acá le estoy diciendo, le está hablando a la iglesia, a los hijos que a lo mejor se perdieron. A aquellos le está hablando, oye, te estoy invitando. Aquí estoy. Yo hablé al principio de que algo se me había perdido. Dios no se pierde. Los que muchas veces perdemos el camino y la dirección somos nosotros. Somos nosotros los culpables muchas veces de perder la comunión y la relación con el Señor. Pero nuestro Dios es tan bueno, Amén. que nos da una y otra oportunidad cada día para renovarnos, para mejorar. Por eso yo le digo, mi hermano, creo poderosamente de que aquellos que por alguna razón el día de hoy no se están conectando, por alguna razón quizás no están relacionándose con el Señor, creo poderosamente que ellos pueden volver a Dios y comenzar, y por sobre todo comenzar a edificar una vida sobre la roca que es Cristo. Amén. Amén. Lo creo firmemente, hermano. ¿Sabe por qué lo creo? Por una razón muy sencilla. Porque conozco a mi Señor. Amén. Amén. Tan simple como eso, hermano. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Amén. El Señor se mantenga siempre con nosotros. Somos agradecidos de lo que Dios nos da día a día. Sí, Señor. Y bendecimos su nombre en todo tiempo, en todo momento. Amén.